solo por su fonética, sino también por lo rica en cuanto a vocablos. Dicho de otra forma, el español tiene tantos, pero tantos vocablos que la convierte en una lengua rica en cuanto a literatura. Pues bien, debido a tantos vocablos, también se convierte en una lengua difícil de entender o interpretar, porque una sola palabra con 3 letras es capaz de cambiar por completo el sentido de la expresión o la frase. Y como ejemplo voy a citar una de las frases espirituales más importantes para nosotros. Sería: hablar con Dios no es lo mismo que hablar de Dios. Y lo único que hace diferencia es la palabra de. Y la repito, ambas frases. Hablar con Dios no es lo mismo que hablar de Dios. De hecho, todo el mundo habla de Dios. Incluso los demonios pueden hablar de Dios. Pero hablar con Dios es una historia muy, muy diferente. Y no tengo que convencerles de las ventajas que tienen aquellos que hablan con Dios versus los que hablan de Dios. Es probable que hablen mucho de Dios, pero no tengan ninguna ventaja para su vida espiritual. Pues bien, digo esto como introducción porque esta noche vamos a estudiar el libro de un profeta que hablaba con Dios. No digo que los otros profetas solo hablaban de Dios, pero este hace la diferencia en cuanto a que su escrito es más bien la plática que él sostuvo con Dios. Y aunque parece ensayo filosófico, no lo es. Es más bien una oración, un diálogo, una conversación con Dios. Eso y más en el estudio de hoy titulado Un profeta que habla con Dios. Vayan hasta Habacuc, capítulo 1. Libro de Habacuc, capítulo 1. Nuestro estudio de hoy, un profeta que habla con Dios. Como habrán deducido los que van leyendo verso a verso, el capítulo 3 de Nahum ratificaba la destrucción de Nínive, que es lo que ya estudiamos el domingo. Entonces ahora corresponde arrancar el libro de Habacuc. Y debo advertir, esta noche debí citar los detalles introductorios, pero prefiero hacerlo el domingo porque son bastantes los que en media semana no reciben el estudio. Y pensé que si los que están en domingo, que no vienen en media semana, reciben los detalles introductorios, ellos constatarán cuán importante es estudiar la Biblia de forma sistemática, no solo en domingo, sino seguir fin de semana y seguirla domingo y así estudiar desde el inicio hasta el final un libro. Así es que como sé que ustedes nunca fallan en domingo, pues tampoco perderán los detalles introductorios del libro de Habacuc. Si ya encontraron la cita, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Habacuc capítulo 1 y vamos al verso 1. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí empieza la plática con Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y note que parece una queja en la que el profeta está incómodo porque según él Dios no le responde. Verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En el verso 5 empieza la respuesta de parte de Dios y empieza con la palabra mirad, como cuando usted devuelve en una conversación la palabra. Algunos dicen que conversar es un juego de ping pong, en donde usted tira la bola y el receptor debe enviársela de nuevo. Eso es lo que lo convierte en una conversación. Pues de igual forma, Habacuc dice, parece que yo estoy hablando con usted, pero usted no conmigo. Dios responde, mira, préstame atención, ahora voy a hablar yo. Entonces sí es una conversación, sí es un diálogo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos recibir edificación para nuestro diario vivir. En tu nombre oramos, amén. Pueden tomar su asiento. La queja que Habacuc sostiene es la consecuencia de que no soportaba más lo que sucedía a su alrededor. Y aunque en cuanto a contexto histórico lo veremos en domingo, y les aseguro, más que interesante, cuando el rey Josías muere en una de las batallas más famosas de la historia de la humanidad, y los que quieren anticiparse es en la batalla de Carquemis. Pero bien, eso en domingo. Eso era lo que estaba sucediendo. Yo lo voy a resumir en esto. Para ese momento, los reyes explotaban al pueblo sin que nadie defendiera al pueblo. No solo era abuso económico, también era abuso moral. Algunos convertían a las hijas del pueblo en sus esclavas sexuales. Y no les estoy hablando de Asiria ni de Babilonia, les estoy hablando de Jerusalén. Ahora, Habacuc habla sobre su propia gente. Una nación que está supuesta a tener principios morales. A eso sume, en cuanto a religión, para ese momento tan podrida que tanto sus pastores como feligreses parecían haber salido de un circo. Y sus reuniones eran literalmente un espectáculo digno de risa y propio para ignorantes. La justicia era un término en desuso. Probablemente no era un vocablo que ya ellos ocuparan. En esa condición, el que tenía dinero pagaba la justicia. Y sabemos que eso no es justicia. En general, la moral del pueblo era una especie de muladar. Un cementerio donde hay putrefacción y en donde a nadie le importan los principios escritos en la Biblia. Lo que más angustiaba al profeta es que la gente se burlaba de eso y que Dios parecía no responderles como merecían. Parecía que Dios estaba distante. La indignación hizo que el Espíritu de Dios tocara su corazón e hiciera preguntas que, lejos de filosóficas, verán que son muy prácticas. El libro describe el corazón agrietado de un hombre que quiere entender su entorno. Y su entorno significa, ¿por qué Dios no está haciendo nada con todo lo que está pasando? Si quisiéramos de antemano aplicar esto a nuestra historia, debemos decir que en cuanto a inmoralidad, injusticia y abusos, nuestra comunidad no tiene nada que envidiarle a esta comunidad. Y también diríamos que si nosotros como cristianos no reflexionamos en nuestro diario vivir,
esos vocablos, me refiero a justicia, a moral, a respeto, también van a caer en desuso. Tome en cuenta que una buena parte de nosotros, antes de conocer a Jesús, esos vocablos no estaban en nuestra jerga. No ocupábamos esas palabras. Principios morales, valores espirituales, respeto a la palabra de Dios, tan distantes porque estaban en desuso. Por eso creo que es muy fácil identificarnos en este contexto histórico. Ahora, recalquemos el asunto de que este es un hombre que habla con Dios y no de Dios. Hay que poner muy en claro, aunque es una queja, él no se está quejando contra Dios. Y una vez más, una sola palabra cambia el sentido de la palabra por completo. Quejarse contra Dios no es lo mismo que quejarse con Dios. ¿Dónde está la diferencia? El que se queja contra Dios es aquel niño malcriado o aquel adulto casi blasfemo que culpa a Dios de todo lo malo que gira en su entorno. Se está quejando contra Dios. Lo que hace Habacuc es algo muy, pero muy diferente. Y en este primer punto, lecciones que yo debo aprender para mi diario vivir. Habacuc no está culpando a Dios de lo que está sufriendo, ni está enfadado con Dios. Simplemente quiere entender lo que Dios está haciendo. Y como él es un hombre que habla con Dios, pues con libertad y con mucho respeto, le pregunta a Dios en una conversación en donde él espera que Dios responda. Está tan angustiado que de pronto le dice: Dios, ¿y por qué no me responde? ¿Por qué usted no está haciendo nada en medio de esto? Pero no se está quejando contra Dios. Y eso dista mucho de la actitud que algunos de nosotros tenemos, que a veces no solo es malcriada, sino que también puede llegar al extremo de la blasfemia, porque culpamos a Dios de todo lo que está a nuestro alrededor, y si nos golpea en forma directa, con mayor razón. De vez en cuando solo nos ponemos filosóficos diciendo: ¿por qué hay niños que sufren? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué los genocidas no reciben su justa paga? Parece que Latinoamérica está un poco libre de genocidas, pero Asia y África, pareciera que todavía estamos en la Edad Media, en donde dictadores hacen cada barbarie y cada injusticia y parece que no reciben su justa paga. Pero no vayamos lejos, hablemos de la delincuencia en nuestro país, en donde criminales parece nunca van a recibir justicia y van por las calles sin temor alguno. Arrebatan la paz al indefenso, provocan angustia. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero no preguntando, sino culpando. Parece que Dios no quiere hacer nada. Para los que alguna vez han exigido respuestas en forma indebida, porque sí hay una forma respetuosa de preguntar a Dios, aun cuando Dios no se está comprometiendo a respondernos de acuerdo a nuestro criterio. Pero si hablamos con Dios, ¿por qué no vamos a preguntar con respeto? Como lo hizo Habacuc. Insisto, la Biblia no compromete a Dios a que va a respondernos. En este caso lo hizo, aunque yo diría que lo hace siempre a la luz de la Biblia y que siempre hay respuestas. Ahora, para los que quieren respuestas inmediatas en su propio entorno,
algunas reflexiones que debemos tomar, porque quizás hay otros que, como yo, siempre vamos cuestionando todo y queriendo entender según nosotros todo. Hablar es una acción bilateral. Repito, usted no puede jugar ping-pong solo. Aun si se pone contra una pared, eso no va a resultar. Usted no puede conversar solo. Eso sería un monólogo. Hablar con Dios es una acción de dos entidades, Dios y yo. Y ese es el primer punto que debo aprender. Si yo estoy escuchando a Dios. En consejería, cuando se trata de asuntos matrimoniales, de vez en cuando pido que hablara a solas con la esposa, después con el esposo, para tratar de que ellos tengan libertad en cuanto a expresión. Dijo el otro día el esposo, ella dijo que ya habló conmigo, pero ella no ha hablado conmigo, dijo. Yo insistí, pero es que ella acaba de decir aquí que ya habló con usted. Ella no ha hablado conmigo. Mire, dije, esta es la fortuna de que hablemos los tres. Llámele, por favor. Se sentó ella y le dije, perdóneme, pero él dice que yo no he hablado, que usted no ha hablado con él. Y ella dijo, yo sí ya hablé, y casi a gritos. Él dijo, ¿se da cuenta? Ella habló sola a gritos media hora. Yo no he dicho nada, dijo. Yo estaba boquiabierto. Dije, señora, él tiene razón. Que usted hable sola no significa que eso es hablar con su esposo. Hablar significa escuchar la opinión de él. Perdone, le dije, usted lo escuchó. Es que él no habla, me dijo. Pero si es que usted no calla, ¿cómo va a hablar? Y en 3 oportunidades le tuve que decir, ¿me permite hablar? Y seguí hablando. ¿Puedo hablar? Y seguí hablando. Y aún al final de la conversación insistí, usted debería escuchar más. No sé si captó. Lo que ahora quiero ilustrar es que algo parecido temo que sucede en nuestras pláticas con Dios. No son bilaterales, son monólogos en donde lo único que hacemos es pedir, quejarnos y demandar. Pero pastor, es que yo no he escuchado que Dios me hable de forma literal. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando usted lee la Biblia? Sino hablar Él. ¿Qué es lo que Dios hace a través de un estudio bíblico, sino a través de algo que el instructor está explicando, Dios tocando nuestro corazón? ¿Acaso no es esa la forma, entre las muchas formas en las que Dios habla a nuestras vidas? Pero ¿cómo usted o yo vamos a hablar con Dios si a refunfuñones venimos a veces en media semana? A refunfuñones. Leer la Biblia en casa, no hay tiempo. Yo les pregunto con seriedad, ¿cómo puede usted creer que 40 minutos de una instrucción sujeta a que el predicador diga cosas que no debe es suficiente para su alimento espiritual? Usted es una persona inteligente y sabe que eso no es posible. Usted sabe que una relación de intimidad requiere tiempo. Usted necesita estudiar la Biblia a diario, tomar un capítulo, prestar atención a un verso específico que hable a su corazón, marcarlo con plumón. Eso es escuchar al Señor. Doblar sus rodillas, tomarlo en cuenta,
Pensar que su sentimiento ahora también es lo que Dios está poniendo, que usted no debe dar ese paso, que usted debe corregir este otro paso. Eso es hablar con Dios. Una acción bilateral que muchos no tienen. Y si no la tienen de forma sistemática, ¿cómo van a escuchar a Dios? Y esto tiene mucho que ver con el oído. No es costumbrismo, es hábito, es educación. Dos ilustraciones extra para recalcar el punto de escuchar a Dios en la lectura bíblica y en la oración, y a través de los cantos, a través de las conversaciones con mis consejeros. Cuando hablo de hábito y de educación, tiempo atrás, por distintas necesidades, me vi en la obligación de estar hablando en inglés a diario, 15 minutos, a veces media hora. Eso provocó un hábito en mi oído, tanto que de vez en cuando hablaba con alguien por teléfono en inglés, o ellos me llamaban, ellos decían: no supe que hubieras mejorado tanto en tu inglés. Y yo decía: yo tampoco. Yo no sabía que me estabas entendiendo. Yo hablé y hablé porque como predicador siempre hablo. Él dijo: no, lo has mejorado. Esa necesidad pasó. Y ahora pongo una película en inglés, ya no la entiendo. Antes entendía el 80%. O ya no la entiendo. ¿Cuál es la razón? Mi oído ya no está habituado, ya no tengo el proceso sistemático de que mis labios hablen ese idioma y mis oídos lo reciban. Y en consecuencia, estoy olvidando vocablos, estoy olvidando expresiones, reglas gramaticales, están en desuso. Quienes hablan, las películas siguen diciendo lo mismo, el que ya no las recibe soy yo. ¿Por qué? Porque ya no es mi hábito. Entonces, si usted ha perdido el hábito de estudiar la Biblia, si usted ha perdido el hábito de venir a una instrucción o viene de vez en cuando, no lo hace de forma sistemática, verso por verso, libro por libro, usted, aunque Dios esté hablando con usted, usted no va a escuchar. Su oído está distante. Nosotros somos especies de adaptación. Y cuando algo está en mucho uso, fácilmente nos adaptamos. Como me dijo ese señor en el campo. Estábamos allí en San Martín, se escuchaba el ruido de un grillo, pero ese era un grillo mezclado con chicharra, era un clon de algo, mutante. Era un ruido. Yo veía para todos lados y le decía: ese es pájaro, ¿qué es eso? Él decía: es un grillo, está enfrente, yo no lo veo. Allí está, no lo veo, ¿no? Hasta que me acercó y con el, sí, era enorme. Y él me dijo sonriendo: es que ustedes los de la capital no oyen nada del campo, pero si le tiran una moneda rápido sabe dónde cae, me dijo. Yo sonrí igual que usted, él no intentaba ofenderme, pero tenía razón. Cuando se trata de cosas de dinero, los ciegos ven. Él estaba diciéndome: sus oídos, su vista no está educada para escuchar esas cosas. Y de igual manera resulta con nuestra vida espiritual. Usted dice: estoy aburrido. ¿Qué me sorprende eso si usted no tiene el hábito? No puedo leer la Biblia. Empiezo 5 versos y ya empiezo a dormir. No me sorprende, pero la novela la ve completa. Y mientras no empiece el proceso sistemático, usted no podrá hablar con Dios. Y entonces le pregunto y me pregunto:
¿qué derecho tenemos de preguntarle a Dios por qué no nos habla? Lo más seguro es que nos está gritando, pero no escuchamos. No somos capaces de entender el mensaje que tiene para nuestras vidas. Alguien me puso en el correo electrónico, no vive en el país y está siguiendo los estudios a través de la web. Me puso: mientras me congregué en mi país, nunca, dice, recibí un libro completo de inicio al fin. Siempre tenía cosas que hacer. Ahora vivo tan lejos, estoy tan ocupado con 2, 3 trabajos. ¿Y cómo sigo los estudios? Añorando estar en la iglesia. Yo me pregunto, ¿es que acaso tenemos que estar tan lejos, tan solos y sufriendo para sacar el compromiso de estudiar sistemáticamente la Biblia, no solo en los estudios de media y fin de semana, sino en mi vida diaria? Tan pésima es nuestra educación en cuanto a lectura que no somos capaces de un capítulo al día. No puede ser. Temo que algunos de ustedes están respondiendo: ya entendimos ese primer punto. Entendimos que hablar con Dios es una relación bilateral. Entendimos que este profeta no se quejó contra Dios, sino con Dios. Entendimos que Dios responde y que en este caso lo hizo de inmediato, en el verso 5, que es lo que vamos a estudiar en fin de semana. Ahora, ¿podría decirme cuándo Dios me va a responder a mí? Sí puedo. Lo primero que puedo decirle es que si usted empieza a leer la Biblia de forma sistemática y a orar de manera sistemática, muy pronto usted tendrá la respuesta. Muy, pero muy pronto. Ahora, sé que algunos más exigentes querrán decir: ¿cuánto tiempo? ¿Cómo quisiera yo también saber el periodo de tiempo para mis propias preguntas? Pero la Biblia no dice cuánto tiempo Dios va a dilatar en responder específicamente mis preguntas. Solo dice que Él va a hablarme y que hay muchas cosas en la vida que no van a suceder de forma instantánea, y menos cuando son cosas que nosotros hemos arruinado en años. No es que Dios no las pueda resolver con un chasquido, es que si eso sucediera, nosotros no maduraríamos ni aprenderíamos nada y seríamos como aquel muchacho del colegio hace años. Di una instrucción en el colegio respecto al noviazgo, de que había que esperar. Les mostré el libro de Cantares, en donde el proverbista dice que es una necedad que un muchacho o una chica quieran tener pareja cuando todavía su corazón no se ha enamorado, y que el proverbista dice que hay que dar tiempo a que eso suceda conforme al plan de Dios. Yo no sé si Dios me permitió explicarlo bien. El asunto es que cuando terminamos, algunos de los muchachos se acercaban, sonreían, hacían preguntas, pero uno de ellos, recuerdo, me dijo: mire, yo entendí esto que debo de esperar en el Señor, pero tengo que confesarle que me congrego en X iglesia. El pastor ha dicho exactamente lo mismo que ustedes, de que yo tengo memoria, y ya me cansé de esperar que el Señor me envíe una novia, así es que la voy a ir a buscar yo, me dijo. Bueno, le dije, pero su convicción me intrigó y le pregunté: ¿y cuántos años tenés? 15, me dijo. Ya está cansado. Sé que los adultos nos estamos riendo de ese muchacho. Si los muchachos estuvieran oyendo esto, no estarían riéndose, dirían: ya es mucho.
Usted y yo como adultos sabemos que son niños y que esa no es edad para estar pensando en eso. Pero ahora pensemos que usted y yo en muchas cosas en nuestras vidas nos portamos también como unos niños, siendo fatalistas y poniendo tiempo para que Dios obre en nuestras vidas y queriendo que Dios responda: ¿cuándo voy a salir de mi atolladero económico? ¿Cuándo voy a resolver mi vida amorosa? ¿Cuándo voy a terminar de soportar este maltrato? Y cosas parecidas. Dios no da periodos de tiempo. Lo que Dios dice en su palabra es que debemos confiar y esperar en Él. Y que entre tanto debemos estar escuchando su voz. Dijo alguien: mire, yo no entendía del todo eso. Mi problema sigue sin resolverse. Por lo que yo vine a la iglesia, eso no se ha resuelto, dijo. Tenía problemas con mi matrimonio, ahora son peores. Tenía problemas con mi negocio, lo perdí. Eso sigue igual, pero ya no estoy angustiada, dijo. Tengo paz, estoy saliendo no sé cómo y tengo esperanza que Dios va a obrar en mí. La pregunta es: ¿y eso producto de qué vino? Que está estudiando la Biblia, que está hablando con Dios. Dios está respondiendo cosas en su corazón que usted y yo no podemos entender, porque el único que entiende eso es el Creador de todo. Usted y yo sabemos que nuestro corazón bombea sangre, pero no sabemos los detalles de cómo hacer que bombee sangre. Usted y yo sabemos que una cortada puede cicatrizar, pero no sabemos cómo sucede ese proceso. El único que sabe cómo suceden esas cosas es Dios. Y de igual forma en nuestro corazón Dios estará obrando si usted y yo estamos estudiando y escuchándolo, si estamos orando, escuchándolo. De otra forma no va a suceder. Y usted o yo terminaremos hablando en contra de Dios, no con Dios. Ya no hablando de Dios, sino en contra, porque vamos a estar frustrados diciendo: Dios no me escucha. Sí le escuchó, usted es quien no lo escuchó a Él. Vea ahora el verso 3 y 4, aventajándome un poco para el domingo, del capítulo 2. 2, 3 y 4. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Está diciendo el profeta al pueblo: Dios dice que debemos esperar y que aunque parezca que Él tarda, no es así. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Paren. Aquel que no tiene un corazón para Dios se frustra, se llena de enojo, de soberbia, se enorgullece y reniega de su fe. Vea lo que dice en contraste: mas el justo, ¿qué pasa? Mas el justo por su fe vivirá. Y les pregunto, dos cosas hay que entender: ¿quién es el justo y cómo viene la fe? Así es que ayúdenme. ¿Quién es un justo? Defínanlo. Levante la mano a alguien y defínalo. ¿Quién es justo? Eso es un personaje, pero yo hablo de definir cómo era Job para declararse justo.
¿quién es justo? ¿Sí? Alguien que ha sido justificado. Entonces les pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Todos ustedes no. ¿O no entienden qué es justificado? A ver, ¿lo explico o no levantaron la mano porque se habían dormido? Bien, les explico para todos los que no levantaron la mano. La Biblia establece que justificado es todo aquel a quien Dios ha declarado salvo. No por sus méritos, sino por haber depositado su fe en Cristo Jesús. Esa es una persona justificada. No interpreten justificada como el que no comete errores, sino el que ha sido justificado por Dios. Note, nadie puede ser justificado si no estaba caído. Entonces, los que estaban caídos y han sido justificados son los que aquí refiere. ¿Me he dado a entender? Ahora les pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Bueno, ¿por qué? Pero digámoslo con las palabras que yo usé. A ver, ¿por qué, Tony? Hermano, ¿por qué es justo usted? Anda perdido. A ver, Ricardo, ¿por qué es justo? Eso lo convierte en un justo. Entonces dice que el justo va a vivir por medio de ¿qué cosa? ¿Y cómo viene la fe? Oyendo la palabra. Entonces dice Habacuc, mire, no desespere, la respuesta vendrá conforme a su fe, pero usted no va a tener fe si no estudia la Biblia, si no oye la palabra de Dios, aún si es justificado, que yo podría poner en tela de duda que usted ha sido justificado si usted no tiene deseos de que su fe crezca. De ahí que usted debería tomar una decisión esta noche, si usted quiere ser una persona que habla de Dios o una persona que habla con Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y gracias por gritarnos que tú sí estás hablando a nuestras vidas, que nosotros somos los que no estamos escuchando. Te rogamos, tu Espíritu Santo provoque en esta congregación un despertar, en provocar un hábito de escuchar tu voz a través del estudio bíblico, de provocar un hábito de escuchar tu voz a través de la oración. Y si hay personas sin Jesús, te ruego toques tan fuerte sus vidas que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si usted ha venido 1 o 10 veces, si usted es una persona muy ordenada o no, si es hombre o mujer, lo que importa es que usted abra su corazón con fe a Jesús y que su fe crezca. Pero eso no va a suceder si usted no da el primer paso, abrir su corazón con fe. Si alguien esta noche dice, me gustaría hacer la oración y poner mi fe en Jesús, donde está, le invito a que levante su mano y que me deje orar con usted. Nadie le va a traer al frente, nadie le va a pedir que se ponga de pie, nadie le pedirá compromisos. Eso es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que abre su corazón con fe a Jesús esta noche y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, en tu nombre oramos, amén. Nos vemos fin de semana en la introducción de Habacuc. Que la paz de Dios vaya con cada uno y que Dios nos bendiga a todos.